En este nuevo ejemplo de plano inclinado, el enunciado dice lo siguiente. Se tiene el siguiente sistema de dos bloques sobre un plano inclinado guiándonos por la flecha de movimiento. Está hablando de esta flechita de acá. La masa 1 tiene un valor de 400 kilogramos. Esta es la masa 1. Y la masa 2 vale 10 kilogramos. El coeficiente de rozamiento es de 0,1. Debemos calcular la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda. Bien, para realizar este ejemplo tenemos que hacer lo siguiente. Primero, tenemos que analizar bloque por bloque. Vamos a colocar aquí las flechitas, bueno, los vectores que representan a cada una de las fuerzas. Primero colocaremos aquí el peso 1, peso 1. Analizando el bloque 1, luego colocaremos aquí la normal 1, perpendicular siempre al plano de acción, normal 1. Aquí colocaremos lo que sería la descomposición del peso, que será peso en X, peso en X. Aquí colocaremos la otra parte del peso, que será peso en Y. El ángulo de 25 grados se le dará en este pequeño espacio. Vamos a verlo acá. Se le da en este pequeño espacio 25 grados. P de X se va a reflejar en este espacio de acá. Tenemos acá P de X. Al ser el bloque 1 podemos colocar aquí P de X1 y P de Y1. Luego tenemos la tensión a la cuerda que se debe dibujar acá, siempre hacia el centro de la cuerda. Colocamos acá tensión. Como es una sola cuerda, existe una sola tensión, tanto desde el bloque 1 como desde el bloque número 2. Tensión. Y por último, asignaríamos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre se coloca opuesta a la dirección de movimiento. Es decir, si esta flecha de movimiento apunta hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento apuntará en sentido opuesto. Y colocamos aquí la fuerza de rozamiento. Al estar hablando del bloque 1, colocamos fuerza de rozamiento 1. Y esas son las fuerzas que se van a aplicar sobre el bloque 1. Para esto necesitamos el peso 1. Para continuar acá, calculemos primero el peso 1. Recordemos que el peso 1 es igual a masa 1 por gravedad, yéndonos por la fórmula del peso. Con este valor tendremos que peso 1 es igual a la masa 1 tiene un valor de 400 kilogramos. Coloquemos acá 400 kilogramos. Y la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que significa que el peso 1, utilizando nuestra calculadora, será de 400 por 9,81. 3.924. 3.924. Recordemos que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newtons. Y este resultado sería el resultado del peso 1. Bien. Continuando acá con los ejemplos, tenemos lo siguiente. Vamos a colocar aquí el análisis del bloque 1. Coloquemos acá bloque 1. Bloque 1. Y lo primero que vamos a hallar va a ser P de X y P de Y. P de X1 y P de Y1 hablando del bloque 1. En primer lugar, colocamos acá P de X1, porque estamos hablando del bloque 1. Vamos a calcular este valor de acá. Este valor de acá, como se puede observar, forma parte de un triángulo rectángulo que se puede observar acá. Se puede observar claramente. Y P de X1 sería el cateto opuesto respecto al ángulo de 25 grados. Cuando calculamos un cateto opuesto, la identidad trigonométrica para calcular este sería el seno. Entonces la fórmula despejada será P de X1 es igual al peso 1 por el seno del ángulo con el que estoy trabajando, que será 25 grados. Reemplazando los valores, tengo que P de X1 es igual a que el peso 1 es de 3.924, 3.924 newtons por el seno de 25 grados. Peso de X1 es igual a, utilizamos nuestra calculadora, tenemos 3.924 por el seno de 25. El resultado será de 1.658 y utilizamos dos decimales, 0.35 newtons. Vamos a ver acá, vamos a ver acá. Y listo. Tenemos P de X1. Continuando acá con el análisis, vamos a calcular lo que sería P de Y1. Vamos a ver acá. Tenemos P de Y1 es igual a ¿qué? Como P de Y1 es igual a
al cateto adyacente. Para calcular un cateto adyacente utilizamos siempre el coseno. Entonces colocamos acá P de Y1 con la fórmula despejada será igual a peso 1 por el coseno de 25 grados. Tenemos acá P de Y1 es igual a que el peso 1 es 3.924 newtons por el coseno de 25. Colocamos acá coseno de 25 grados. P de Y1 es igual a que, utilizamos nuestra calculadora para calcular esto, por el coseno de 25. Y el resultado de P de Y1 será de 3.556.35 newtons. Y listo, tenemos este resultado. Encerramos este resultado en un cuadrito para no perderlo de vista. Y tendríamos peso Y1. Continuando con el ejemplo, voy a trazar una pequeña línea de separación. Calcularemos lo que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos acá, sumatoria de fuerzas en el eje Y, hablando del bloque 1, es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque en este eje de acá, como se había mencionado en anteriores ejercicios, en este eje de acá no existe movimiento. El objeto se desliza de manera inclinada o de manera horizontal sobre un plano inclinado, pero no se mueve de manera vertical. En este eje vertical no existe movimiento, es decir, el objeto no rebota. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Las fuerzas que apuntan hacia arriba menos las que apuntan en sentido opuesto. La normal 1 que apunta hacia arriba, las únicas fuerzas que existen ahí será normal 1 menos peso en Y1. Y calcularemos con esto el valor de la normal 1. Despejando esto de acá tenemos normal 1 es igual a peso Y1 y tenemos que el valor de la normal es igual al valor de peso en Y1, que será 3.556.35 newtons. Encerramos esto en un cuadrito. Vamos acá. Y listo. Separamos esto de acá. Luego, el siguiente valor que tenemos que hallar sería la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento 1. La fórmula de la fuerza de rozamiento es igual a μ, coeficiente de rozamiento, por la normal 1. Entonces tenemos acá, fuerza de rozamiento 1 es igual a que el valor de μ, el coeficiente de rozamiento lo tenemos aquí en el enunciado, me dice que vale 0,1. Entonces, el coeficiente de rozamiento será de 0,1. El valor de la normal 1 es de 3.556, es un valor que hallamos hace un instante, 3.556.35 newtons. Entonces el valor de la fuerza de rozamiento será de 355, vamos a ver acá, 64 newtons. Verificando este resultado de acá será 0,1 por, vamos a ver acá, 3.556,35. Bien. El redondeo, cuando tenemos un 5, que un 5 solito que tenemos ahí, si es impar, se incrementa en uno su valor. Entonces tenemos 355,54. Vamos a ver acá. Fuerza de rozamiento. Y como última ecuación, como último cálculo, vamos a calcular aquí la ecuación final del bloque 1. Vamos a colocar acá. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a, como el objeto se mueve del bloque 1, es igual a masa 1 por aceleración. El eje X se refiere a esta parte de acá. Tenemos que analizar todas las fuerzas que se ejercen sobre este eje de acá, el eje X. Todas las fuerzas que vayan en este sentido de acá son positivas. Los que vayan en la misma dirección de esta flecha de movimiento son positivas. Y las que vayan en sentido opuesto son negativas. Entonces la ecuación dirá lo siguiente. P de X1, que va en sentido de la flecha de movimiento, menos fuerza de rozamiento 1, que va en sentido opuesto, menos tensión, que va en sentido opuesto. Es igual a ¿qué? A masa 1 por aceleración. Recordemos que estos son negativos porque van en sentido opuesto a la flecha de movimiento. Y podemos verificar eso aquí. P de X1 es positivo, tensión es negativo y fuerza de rozamiento 1. Son opuestas, o bueno, si van en el mismo sentido de esta flecha de movimiento de acá. Son positivos y negativos, depende de eso. Bien. Al tener una ecuación acá con dos incógnitas, no se puede hacer nada más por el momento y lo dejamos acá como ecuación 1. Esa será mi ecuación 1. Continuando acá. Para concluir con el ejemplo,
Colocamos acá como título bloque número 2. Analizamos ahora todo lo que tenga que ver con el bloque número 2. Colocamos acá bloque 2. Bien, tenemos aquí el bloque número 2 y vamos a analizar todas las fuerzas que se ejercen sobre el bloque número 2. Primero, tenemos acá un peso, será el peso número 2, peso número 2. Tenemos una normal, que es perpendicular siempre al plano de acción, formando una T invertida con la superficie. Aquí podemos ver la T invertida, solamente recordando un poco. Tenemos acá una normal número 2. El peso se va a descomponer en dos partes. Primero tenemos el peso que se va hacia abajo acá, será peso en 2 o peso en X número 2. Y aquí colocaremos peso en Y número 2. Este ángulo de 30 grados se va a heredar en este pequeño espacio. Y este peso en X2 se va a reflejar en este pequeño espacio formando el triángulo rectángulo. Perfecto. Peso en X2. Lo único que nos faltaría calcular sería la fuerza de rozamiento. Ahora bien, nos guiamos por la flecha de movimiento. Como esta flecha de movimiento va hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento siempre va en sentido opuesto. Es decir, la fuerza de rozamiento respecto a este bloque será fuerza de rozamiento número 2 y apunta siempre en sentido opuesto a la flecha principal de movimiento. Y listo, esas serían las fuerzas con las que vamos a trabajar para el bloque número 2. Para el bloque número 2 necesitamos el peso. El peso número 2, colocamos acá primero, peso número 2 es igual a masa 2 por gravedad. Peso número 2 es igual a que la masa número 2 tiene un valor de 10 kilogramos. La gravedad tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, lo que significa que el peso número 2 tendrá un valor de 98,1 newtons. Encerramos este resultado en un cuadrito. Y listo, lo tenemos ahí. Ahora bien, tenemos acá el bloque número 2. Tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que calcular también peso en X2 y peso en Y, peso en Y número 2. Entonces calculemos primero acá peso en X número 2. Esto es igual a que, como lo hicimos también en el bloque 1, solamente nos concentramos en esta parte de acá. O bueno, nos concentramos en el triángulo rectángulo de acá. El peso en X2 es el cateto opuesto, un cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces la fórmula será, peso en X2 será igual a que al peso número 2 por el seno de 30 grados. Tenemos acá entonces el peso X número 2. Peso en X2 es igual a que peso 2 tiene un valor de 98,1 newtons, no olvidemos eso, por el seno de 30 grados. Lo que significa que peso en X2, vamos a calcular este resultado. Tenemos acá que será 98,1 por el seno de 30 grados. ¿Listo? Será de 49,05. Coloquemos acá 49,05. No olvidemos las unidades de medición, newtons. Y tenemos acá lo siguiente, lo cerramos en un cuadrito para no perderlo de vista. Y el siguiente valor que tenemos que hallar será peso en Y2. Tenemos acá peso en Y número 2. El peso en Y lo podemos ver acá. Al ser un cateto adyacente respecto al ángulo de 30 grados, se utiliza el coseno. La fórmula despejada será entonces peso en Y2 será peso por el coseno de 30 grados. Entonces tenemos peso en Y número 2 es igual a que el peso número 2 es de 98,1 newtons, no olvidemos eso, y por el coseno de 30 grados. Tenemos acá entonces peso en Y número 2, utilizamos nuestra calculadora para esto, 98,1 por el coseno de 30 grados. El resultado será 84,96. 84,96 newtons. Y este será el resultado de peso en Y número 2. Al igual como hicimos en el anterior ejemplo, vamos a tachar una pequeña línea acá para separar los resultados que encontremos. Y el siguiente resultado que vamos a hallar será el siguiente. Vamos a calcular lo que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y del bloque número 2, y esto será igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque en este eje de acá, en el bloque número 2, no existe movimiento. Se mantiene estático. Sí se mueve de manera horizontal, pero no de manera vertical. Colocamos acá entonces las fuerzas que apuntan hacia arriba,
menos las que apuntan en sentido opuesto. Tenemos la normal que apunta hacia arriba, de manera inclinada al menos. Normal número 2 menos peso en Y número 2 es igual a 0. ¿Son las únicas flechas que existen en este eje? Sí. Tenemos una que apunta hacia arriba y otra en sentido opuesto. Tenemos normal número 2, peso en Y2. Y ese sería el eje Y. Despejando la normal número 2, tenemos que normal número 2 es igual a peso en Y número 2. Entonces la normal 2 tiene el mismo valor que peso en Y2. Y ese valor será de 84,96. 84,96 newtons. Encerramos este resultado en un cuadrito. Ahí está. Y lo tendríamos ahí. Como última parte, podemos calcular aquí la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento número 2 es igual a mu, el coeficiente de rozamiento de la superficie donde están apoyados ambos bloques, por la normal número 2. Fuerza de rozamiento 2 es igual a que mu se utiliza el mismo valor para ambos bloques porque estamos hablando de la misma superficie, tendrá un valor de 0,1. La normal número 2, como podemos ver aquí a un costado, es de 84,96. 84,96 newtons. Ahí está. Y el resultado de la fuerza de rozamiento número 2 será igual a que, tenemos acá, multiplicamos el resultado, tenemos 0,1 por 84,96. Utilizando dos decimales tenemos que será igual a 8,5 u 8,50, que vendría a ser lo mismo. ¿Listo? Ahí está. Bien. Y por último tendríamos que encontrar la ecuación final, que será de la siguiente manera. Colocamos aquí una pequeña línea de separación para evitar confusiones. Ahí está. Y colocamos aquí la ecuación número 2. Sumatoria de fuerzas en el eje X, hablando del bloque 2, es igual a que como el objeto se mueve en ese eje será masa 2 por aceleración. Entonces, las fuerzas que se mueven en ese eje, vamos a analizar enseguida en el bloque número 2, son las siguientes. Y tenemos que analizar las flechitas o las fuerzas que vayan en el mismo sentido que la flecha magenta que ven acá, que sería la flecha principal de movimiento, son positivas, y las que vayan en sentido opuesto son negativas. En este ejemplo la tensión es positivo porque va en el mismo sentido. Colocamos acá entonces tensión. Peso en X2 apunta en sentido opuesto, entonces será negativo. Este P de X2 va en sentido opuesto de esta flecha de acá, pues significa que es negativo. Menos peso en X2. Y fuerza de rozamiento 2 va en sentido opuesto también a esta flecha de movimiento, entonces también es negativo. Colocamos acá entonces menos fuerza de rozamiento número 2. Y esto es igual a que solamente copiamos acá masa 2 por aceleración. Y esta será mi ecuación número 2. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos utilizar métodos para resolver este ejemplo. Vamos a utilizar el método de reducción. Voy a trazar una pequeña línea acá para encontrar aceleración y tensión en la cuerda. Bien. Voy a coger una ecuación sobre otra para poder resolver este ejemplo. Primero, la primera ecuación será la siguiente. La ecuación 1 dice lo siguiente. P de X1 menos fuerza de rozamiento 1 menos tensión es igual a masa 1 por aceleración. Y esta será mi ecuación 1. Verifiquemos si copiamos los datos correctamente. Vamos a ver acá. Sí, es la misma ecuación. La ecuación número 2 dice lo siguiente. Tensión menos fuerza de rozamiento 2 menos P de X2 es igual a ¿qué? A masa 2 por aceleración. Y esta será mi ecuación número 2. Verifiquemos si copiamos bien los datos. Vamos a ver acá. Sí, está en un orden diferente, pero es el mismo resultado. Para que todos quedemos conformes, podemos colocar el orden colocar el mismo orden que está aquí abajo. Tensión menos P de X2, que vendría a ser lo mismo, menos fuerza de rozamiento número 2. Ahí está. Con el método de reducción colocamos una pequeña línea acá, una ecuación sobre otra, una ecuación sobre otra. Podemos sumar ambas ecuaciones. Tenemos acá que estos términos se van a sumar. Como no son términos semejantes, simplemente se van a copiar peso en X1 más tensión. Aquí tenemos menos fuerza de rozamiento 1 menos P de X2 menos tensión menos fuerza de rozamiento 2 es igual a que
Tenemos aquí masa 1 por aceleración más la masa 2 por aceleración. Bien, se van a sumar estos dos elementos y ese sería su resultado. Buscando términos semejantes que se puedan simplificar, tenemos acá tensión, que se va a ir con esa tensión negativa, tensión menos tensión. Lo que me va a quedar es lo siguiente, tenemos P de X1 menos fuerza de rozamiento 1 menos peso en X2 menos fuerza de rozamiento 2. Esto es igual a ¿qué? Factorizando la aceleración, porque veo que aquí en cada elemento tengo una aceleración, colocamos entonces aceleración, entre paréntesis, masa 1 más la masa número 2. Y por el momento me queda así la ecuación. Como podemos ahora hallar la aceleración, podemos despejar la aceleración de la siguiente manera. Tenemos acá peso en X1 menos fuerza de rozamiento 1 menos peso en X2 menos fuerza de rozamiento 2. Lo que está multiplicando pasará a dividir. Este grupo de acá, este paréntesis entero, puede pasar a dividir. Tenemos aquí masa 1 más la masa número 2 es igual a ¿qué? A la aceleración. Y listo. Conocemos cada uno de los valores. P de X1 conocemos el valor, fuerza de rozamiento 1 lo conocemos, P de X2 lo conocemos, y fuerza de rozamiento 2 también conocemos este valor. Masa 1 también y masa 2 también. Reemplazamos cada uno de los valores y hallamos la aceleración. Bien, para hallar este valor entonces tenemos lo siguiente. P de X1, verificamos el valor, ¿cuánto vale P de X1? Tenemos aquí el valor, será de 1658.35. Colocamos acá entonces 1658, verificando el valor una vez más, 0.35 newtons. Menos fuerza de rozamiento 1. Fuerza de rozamiento 1, 355,64. 355,64 newtons. Menos P de X2, tenemos acá que será 49,05 newtons, menos fuerza de rozamiento 2, que tendrá un valor de 8,5 newtons. Reemplazando aquí los valores de las masas, tenemos lo siguiente. La masa 1, que tendrá un valor, vamos a ver acá, de 400 kilogramos, y la masa 2 de 10 kilogramos. Colocamos aquí masa 1 de 400 kilogramos y la masa 2 de 10 kilogramos. Solamente para no perder de vista esta parte de acá, tenemos cada uno de los valores reemplazados, tenemos aquí. Y podemos anotar aquí también, para no perder de vista, que todo esto de acá es P de X1. Todo esto de acá será fuerza de rozamiento 1. Esto de acá es peso en X2. Y esto de acá será fuerza de rozamiento número 2. Esto de acá será la masa 1 y la masa número 2. Bien, reemplazando los valores o haciendo la sumatoria de arriba. Colocamos esto de la siguiente manera. Tenemos 1658 menos 355,64 menos 49,05 menos 8,5. Arriba tenemos un resultado. Voy a colocar aquí el resultado con este color. 1244,81 newtons. Todo esto dividido entre 400 más 10 será entonces 410. Arriba la unidad de medición será newtons, abajo la unidad de medición será kilogramos. Y tenemos aquí el resultado de la aceleración. Como resultado final tendremos 1244,81 dividido entre 410. Y el resultado será de, utilizando dos decimales, 3,04. Ahora bien, las unidades de medición son importantes. Las unidades de medición, tenemos acá lo siguiente. Newtons es lo mismo que decir kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos se va con kilogramos. Y la unidad de medición para este elemento será metros sobre segundo al cuadrado. Y esto será igual a ¿qué? A la aceleración. Tenemos entonces acá el resultado de la aceleración. Coloquemos aquí entonces en un cuadrito el resultado de la aceleración y será de 3,04. Este resultado de acá nos va a servir para hallar la tensión en la cuerda, que se va a hallar de la siguiente manera. Así que debo explicar esta parte de acá, verificando acá el resultado. Vamos a ver acá. Para hallar la tensión en la cuerda, este valor de aceleración tenemos que reemplazarlo o en la ecuación 1 o en la ecuación número 2. Con ambas ecuaciones tenemos que obtener el mismo resultado. Voy a elegir la ecuación 2. Voy a colocar aquí un pequeño título que sea hallando tensión. Hallando tensión.
Y voy a colocar aquí, voy a utilizar la ecuación 2, que tendrá el siguiente valor. Tendrá tensión menos peso en x2 menos fuerza de rozamiento 2 es igual a masa 2 por aceleración. Despejando de aquí la tensión, tenemos lo siguiente. Tensión es igual a ¿qué? A masa 2 por aceleración. Lo que está con menos pasa a otro lado con más peso en x2, más fuerza de rozamiento número 2. Tenemos aquí el valor. Tenemos acá masa 2 que vale 10 kilogramos, no olvidemos eso. La aceleración, que tiene un valor de 3,04 metros sobre segundo al cuadrado, más peso en x2, tiene un valor de 49.05 newtons, más la fuerza de rozamiento 2, que tiene un valor de 8,5 newtons, y podemos hallar el valor de la tensión. Tenemos acá tensión 10 por 3,04, esto se tendrá un valor de 30,4 newtons. Recordemos que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sale newtons, esta unidad de medición, más 49,05 newtons, más 8,5 newtons. Como todos son newtons, tienen la misma unidad de medición, se pueden sumar entre sí. Tenemos acá que la tensión es igual a ¿qué? Utilizamos nuestra calculadora. Tenemos acá 30,4 más 49,05 más 8,5. El resultado de la tensión será de 87,95 newtons. Y listo. A través de ecuaciones hemos hallado la aceleración y la tensión en la cuerda. Vamos a ver acá. A través de este análisis hemos hallado la aceleración y la tensión en la cuerda. Este mismo resultado deberíamos obtenerlo con la ecuación 2, bueno, con la ecuación 1, pueden verificar si gustan. Y listo. Tenemos acá entonces el ejercicio completo. Acá vamos a hallar la aceleración y tensión en la cuerda.